Bien, me confirman y voy a proceder a compartir la pantalla. Bien, me confirma si se logra apreciar lo que estoy compartiendo. Sí, me confirman, por favor. Por favor, confirmar si se aprecia lo que estoy compartiendo en la pantalla para poder dar inicio a la clase. De acuerdo. Muy bien, alumnos. El día de hoy vamos a ver el tema número 2, que es conceptos básicos de farmacología. Muy bien, ustedes ya me conocen. Solo para acotar, no soy ya estudiante del máster, ya soy graduado, soy magíster también por la Universidad Española de Lleida en Tecnología Educativa y Gestión de Conocimiento. Muy bien, solo para acotar eso. Bien, comenzamos con el concepto de farmacología. ¿Qué es la farmacología? Es la ciencia biomédica que estudia el origen, las propiedades físico-químicas de los fármacos y las interacciones fármaco-organismo. Se considera de manera general como el estudio de los fármacos y tiene una connotación clínica cuando dichos fármacos son utilizados para el diagnóstico, prevención y tratamiento de una enfermedad. Tenemos ahora el concepto de fármaco. Viene a ser toda sustancia química cuyo origen puede ser natural, sintético, semisintético o biotecnológico, que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta biológica medible. Su principal función es que sea benéfico para el organismo involucrado, aunque puede generar reacciones adversas. Dicho en otras palabras, es aquella sustancia que produce efectos medibles en los organismos vivos y que se absorbe. Además, es susceptible de transformarse, almacenarse o eliminarse de dicho organismo. Y lo más importante es que desencadena una actividad biológica en el mismo. Luego tenemos el concepto de medicamento. Para el uso clínico, los fármacos se expenden y administran principalmente en la forma de medicamentos, los cuales contienen uno o la combinación de varios fármacos en conjunto con otras sustancias que son denominadas excipientes, los cuales son compuestos inertes que facilitan su administración. Los medicamentos están destinados a ser utilizadas en personas o animales con el fin diagnóstico, tratamiento y con fines preventivos. Además, los medicamentos se van a emplear para tratar los síntomas o signos patológicos de una enfermedad instaurada. Es por esta razón que se dice que los médicos no son los que curan, los médicos tratan y el medicamento, el fármaco es el que cura. En la lámina anterior hablábamos sobre reacciones adversas y aquí viene la pregunta y me van a responder a través del chat. ¿Cuáles creen ustedes que son las reacciones adversas que puede presentar la ingesta de un fármaco? Los leo en el chat, por favor. Muy bien.
Muy bien, vayan respondiendo. Bien, vamos a leer sus respuestas. Rubí indica alergias, Franz alergias, Evelyn alergias, Merlín indica náuseas, vómito, diarrea, cefalea, es prurito. Muy bien. Griffer, reacción alérgica. Disney, intoxicación, alergia. Manuel indica intoxicación. Y Cristina, alergia. Sandra, a su vez, indica alergias, mareos y náuseas. Franz indica intoxicación, fiebre, diarreas. Max pregunta dependiendo del tipo de fármaco. Bueno, estamos hablando de fármacos en general. Pueden causar alguna reacción adversa. Y la pregunta es, y pueden seguir respondiendo, ¿qué tipo de reacción adversa conocen ustedes? Eric indica, es una reacción diferente para el propósito deseado. Generalmente, los medicamentos van a producir una reacción alérgica, que viene a ser una liberación de la cascada de la histamina. Por ejemplo, se van a manifestar en forma de prurito, en forma de ronchas, puede ser náuseas, mareos. Y aquí les pregunto, en el caso, por ejemplo, que una persona sea alérgica a la penicilina y le colocan una ampolla de justamente este medicamento de penicilina por un error, una impericia del operador, ¿qué creen ustedes que va a suceder? A ver, los leo. A ver, me va respondiendo qué creen ustedes que va a suceder en el caso, repito, que un paciente sea alérgico a la penicilina y por una impericia o por no preguntarle, por no leer la historia clínica, el operador le coloca una ampolla de amoxicilina o de penicilina. ¿Cuál sería el efecto que va a producir en esta persona? A ver, sigan respondiendo. A ver, voy a ir leyendo sus respuestas. Marisol indica, va a tener una reacción, pero no define cuál. Eric, liberación de histamina, shock. Marisol, ya sea que les hagan rocha, vómito, etc. Sandra, tendrá una reacción y se sentirá mal el paciente. Merlín, prurito, disnea. Dalila, taquicardia. Gladys, reacción alérgica, por supuesto. Christopher, falta de aire. Cristina, se enroncha y falta la respiración. Max, la zona puede inflamarse o puede que se desmaye. A su vez indica taquicardia. Eric, tal vez no pueda respirar. Rubí, le da una taquicardia, se enroncha. Fran, sufrió una reacción alérgica y por el riesgo de tu vida. A ver,
En este punto tenemos que determinar los tipos de alergia y la gravedad que éstas implican. Por ejemplo, si una persona, vamos a poner ejemplos de la vida cotidiana. Si una persona, digamos, es alérgica a los mariscos y va al restaurante y le preparan un ceviche, pero este ceviche había sido preparado anteriormente en la misma fuente donde se preparó anteriormente arroz con mariscos. En ese caso, el paciente va a sentir picazón, va a sentir que le están saliendo algunas ronchas, esto producto por la liberación de histamina. Eso es un tipo de alergia alimentaria. Luego vienen las alergias medicamentosas, como por ejemplo, si el paciente es alérgico al, digamos, a la penicilina y tiene un dolor, una infección a la garganta, y el paciente dice, bueno, me duele la garganta, voy a tomar amoxicilina. Toma la amoxicilina y comienza a tener ronchas en el cuello, en la cara, en el pecho, comienza a sentirse un poco mareado. Esta es una alergia medicamentosa, pero todavía no es letal. El paciente va a sentir sudoración, se va a sentir bastante fatigado, pero todavía no está en riesgo la vida. Ahora, mi pregunta fue, ¿qué sucede si un paciente es alérgico a la penicilina y el operador, por no leer la historia y por no hacer las preguntas de rigor, le coloca una ampolla vía intramuscular de penicilina? En ese caso, todas las respuestas que han escrito, ninguna es la acertada. En ese caso, si el paciente es alérgico a la penicilina y le inyectan vía intramuscular penicilina, lo que va a suceder es un shock anafiláctico o un edema angioneurótico. Quiere decir que la glotis se va a inflamar de tal manera que va a impedir el paso del aire hacia la tráquea y, por supuesto, hacia los pulmones. Entonces, el paciente va a sentir una sensación de ahogamiento y efectivamente se va a estar ahogando. Y si no se actúa rápidamente, el paciente va a fallecer, lamentablemente. Entonces, ahora ya lo saben, si el paciente es alérgico a un medicamento y se le coloca vía intramuscular dicho medicamento, el paciente va a fallecer. Tienen solamente 1 minuto y medio aproximadamente para reaccionar. Ahora se desprende otra pregunta. ¿Qué medicamento o qué creen ustedes, pongámonos en el caso, qué creen ustedes que se debería hacer en el caso que el paciente presente un edema angioneurótico o un shock anafiláctico? A ver, respondan lo que crean ustedes, ¿qué sucedería? ¿Qué se debe hacer en ese momento? A ver, a ver, Gladys indica que no entendió la pregunta. Bien, supongamos que el paciente era alérgico a la penicilina, se le suministró vía intramuscular este medicamento al que es alérgico, que es la penicilina, y el paciente siente que ya no respira más. Tiene un shock anafiláctico o un edema generótico por la inflamación de la glotis. Ya no le entra aire a los pulmones. Y solamente el tiempo de acción es 1 minuto y medio. ¿Qué se debe hacer en ese caso?
Bien, voy a ir leyendo sus respuestas. A ver, Griffer indica falta de aire. Cristina Cerroche, falta la respiración. Ok, esta era la pregunta anterior. Max indica administrar adrenalina. Muy bien. Merlín, colocar hidrocortisona y adrenalina. Excelente. Rubí, se coloca adrenalina. Eric indica, depende si se colocó la penicilina en el hospital, se colocará un inyectable que le ayude a abrir la glotis. Bueno, son los medicamentos que estamos mencionando. Marisol indica colocarle oxígeno. No es una solución colocarle oxígeno. Recuerda que el oxígeno no pasa, no llega hacia la tráquea porque hay una obstrucción producida por la glotis. No va a pasar el oxígeno de ninguna manera. Eric indica, también se puede intubar, pero hay que hacer traqueostomía. No se puede intubar de la manera natural porque la glotis va a impedir que pase la intubación. Cristina, dexametasona. La dexametasona es un medicamento muy suave para casos de edema neurótico. Grisel, se inyecta epinefrina. Muy bien. Entonces ya sabemos que la respuesta es aplicar epinefrina, aplicar hidrocortisona, adrenalina. Esas son las opciones. Y yo se los voy a detallar más adelante cuando veamos a detalle la vía intramuscular. Pero estos conceptos son importantes que los conozcan. Muy bien, continuamos. Tenemos ahora el concepto de droga. Desde el punto de vista farmacológico, la droga es aquella sustancia que puede tener origen en la naturaleza o ser producida de manera sintética. Sin embargo, muchos fármacos pueden caer en el rubro anterior y ser considerados una droga. La confusión entre fármaco y droga se genera a partir de la castellanización de la palabra inglesa drug, la cual es utilizada en dicho idioma para referirse a los fármacos. De acuerdo con la OMS, droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. En este punto es importante mencionar cuál es la diferencia, como hablaba hace un momento, entre droga y el fármaco. Para ello, como indicaba hace un momento, el problema viene de la castellanización. Pero ¿por qué sucede esto? Bien, les explico. En los países angloparlantes, como en Estados Unidos, se emplea el rubro drugstore o pharmacy, que quiere decir que en las denominadas drugstore son los establecimientos donde van a vender medicamentos solo con prescripción médica. Por ejemplo, y ustedes van a poder adquirir los antibióticos, van a poder adquirir todo tipo de medicamento que requiere necesaria e imperantemente una receta médica. La diferencia con los denominados pharmacy es que en estos establecimientos se van a vender productos cosméticos, pero también medicamentos de libre venta. Quiere decir sin necesidad de una prescripción médica, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, el paracetamol,
el ibuprofeno, el Celecoxib. Ese tipo de medicamentos que son de libre venta se pueden adquirir en una farmacia. Pero recuerden, en la drugstore solamente se van a vender medicamentos con receta médica. Y esa viene a ser la diferencia. Muy bien. Luego tenemos el concepto de farmacología general. Para delimitar el concepto, debemos recordar la definición inicial de esta clase y especificar que en el contexto de farmacología general nos referimos al abordaje de dicha ciencia desde el punto de vista amplio, aprendiendo los conceptos básicos de la misma, sin abundar en los aspectos que caracterizan a cada una de las ramas especializantes, las que se abordarán en la farmacología especial, por ejemplo. Tenemos pues la siguiente definición. Es la ciencia que estudia los principios y conceptos comunes a todos los fármacos, cuyo campo no se encuentra bien definido debido a la extensión de dicha ciencia. Tenemos ahora el concepto de farmacología especial. Estudia los fármacos y medicamentos, tanto sus propiedades físico-químicas como sus interacciones con el organismo o viceversa, de acuerdo al sitio donde actúa en el ser vivo. Tenemos ahora también el concepto de farmacología clínica. Pues esta es una especialidad médica que utiliza los principios científicos de la farmacología para entender la interacción entre los fármacos y el organismo humano. Como especialidad médica de forma multidisciplinaria, participa en el aumento de la eficacia y la disminución de riesgos del uso de medicamentos en el ser humano. A su vez, es la especialidad que evalúa los efectos de los fármacos en la especie humana, tanto en la población general como en los subgrupos específicos y en unos pacientes que son para realizar unos estudios concretos. Esta evaluación se centra en la farmacovigilancia y en la farmacoeconomía, integrando conocimientos basados en la medicina, la farmacología y también en la epidemiología. Tenemos también la farmacología experimental. Es una especialidad farmacológica que se encarga de obtener datos farmacológicos de modelos experimentales in vivo o in vitro y aplica sus conocimientos al desarrollo de nuevos fármacos o a la interpretación de mecanismos de acción que pueden ser. Por ejemplo, y es importante señalar que en la farmacología experimental no se cuenta con actividad clínica. Luego tenemos la farmacoepidemiología. Esta ciencia evalúa el efecto de los fármacos en grandes poblaciones después de la comercialización de los medicamentos, utilizando herramientas de análisis descriptivo y etiológico. Todo esto se logra sin un diseño experimental, cuya finalidad es complementar los conocimientos generados por las fases preclínica y clínica. A su vez, mantiene estrecha relación con la farmacovigilancia, la farmacoeconomía y los estudios de utilización de medicamentos. Entonces, respecto a la farmacología experimental, el primer concepto
en este momento no hay una actividad clínica, todo se hace in vitro, in vivo, todo se hace en el laboratorio. Luego, respecto a la farmacoepidemiología, en este punto se van a realizar estudios luego que una población en específico ha ingerido los medicamentos que les han recetado los médicos, con la finalidad de determinar cuáles son los efectos colaterales, los efectos adversos, evaluar qué tan positivo es la apreciación del medicamento en las personas, en los pobladores, y a partir de ahí realizar datos estadísticos, cómo les fue a los pacientes, qué sintieron, qué efectos adversos sintieron. Todo esto se va a plasmar en cuadros que va a servir para un estudio con la finalidad de mejorarlo constantemente. Por ejemplo, si dicho medicamento que se acaba de crear le produce demasiados efectos adversos a los pacientes, a quienes lo han tomado, entonces en la siguiente generación se van a tratar de minimizar estos efectos secundarios. Siempre se va a buscar disminuir, menguar los efectos colaterales. Muy bien, tenemos aquí un gráfico sobre las diversas presentaciones de los medicamentos. Luego tenemos la toxicología. Viene a ser la rama de la farmacología que estudia los efectos tóxicos de las sustancias químicas sobre los sistemas vivos, desde células individuales hasta seres humanos o ecosistemas complejos. Identifica y describe la dosis, la naturaleza, incidencia, severidad, reversibilidad y mecanismos de producción del efecto tóxico. Luego tenemos la farmacovigilancia. El estudio de los determinantes, características y efectos del uso de los medicamentos en grandes poblaciones a través de un conjunto de actividades que tratan de la detección, valoración, comprensión y prevención de las reacciones adversas o de cualquier otro problema relacionado con los fármacos, sustancias herbolarias, medicamentos y vacunas. A su vez, la farmacovigilancia es definida por la Organización Mundial de la Salud como la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales con el objetivo de identificar nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes. Tenemos ahora la terapéutica. Es una especialidad de la medicina que se dedica al estudio de los medios de curación y alivio de las enfermedades. Es el conjunto de medidas destinadas a modificar la historia natural de la enfermedad, siempre en beneficio del paciente. Su objetivo principal es conseguir la curación definitiva y sin secuelas al paciente, es decir, al afectado. Tenemos también la farmacogenética, que viene a ser la rama de la farmacología que va a estar encargada del estudio de la influencia de la herencia o la variabilidad genética sobre los efectos resultantes de los fármacos. Esto nos permite identificar las bases genéticas de las diferencias interindividuales en la respuesta a las drogas. Aquí es importante mencionar que hay grupos étnicos que tienen algunas características especiales debido a mutación genética,
Como por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos prácticos y que todos pueden conocer. Ustedes han visto que cuando se realizan las maratones, usualmente ganan los kenianos. ¿Lo han visto o no lo han visto? Me imagino que sí. Entonces, ¿por qué ganan siempre los kenianos? Porque este grupo étnico ha sufrido una mutación genética, por lo cual ellos no producen ácido láctico. ¿Y qué hace el ácido láctico? Pues, por ejemplo, si nosotros no estamos acostumbrados a salir a correr y mañana a las 6 de la mañana salimos a correr, corremos 2 kilómetros, 3 kilómetros y ya sentimos que nuestras piernas no dan más, pues en ese momento la mayoría va a empezar o vamos a empezar a sentir calambres. Esto es producto del aumento y la acumulación del ácido láctico. Se producen estos calambres musculares. Pues bien, la etnia, los grupos étnicos de Kenia, por producto de una mutación genética, no tienen ácido láctico, no producen este ácido láctico. Entonces, a ellos no les da calambre. Por esa razón, ellos son mucho más resistentes en la carrera de largo aliento. En las triatlones también, en las competencias Ironman, usualmente también ellos las ganan porque no les da calambre. Y la mayoría de veces las personas abandonan por calambres y esto genera lesiones musculares. Pero en el caso de los kenianos, al no producir ácido láctico, no les da calambre, por eso tienen una resistencia mucho mayor. Eso es su ventaja. Pero al no producir ácido láctico también evita que ellos desarrollen, que ganen masa musculares. Por esa razón ustedes van a ver las piernas de los kenianos que son sumamente flaquitas y las piernas de los demás competidores de otros países son bastante musculosas. Entonces, porque la ausencia de ácido láctico también les va a impedir que desarrollen una masa muscular adecuada. Pero su ventaja es que no les da calambre y ellos van a ganar siempre en las maratones. Esa es una ventaja. Ahora, otra mutación genética, por ejemplo, es los pacientes, las personas irlandesas que son pelirrojos naturales. Ellos, como les reitero, por alguna mutación genética, no son susceptibles a los anestésicos. Quiere decir que si un paciente irlandés que tiene pelo rojo natural acude al odontólogo y le tienen que hacer, digamos, una curación profunda que le duele bastante, o le tienen que sacar un diente. Entonces le colocan un cartucho de anestesia, dos, tres, y no le hace efecto, porque su organismo degrada la anestesia y no le hace efecto. Y esto supone y se vuelve un problema para los odontólogos atender a una persona con el pelo rojo, porque por mutación genética no les hace efecto la anestesia. Ahora, si a los pacientes los van a operar, obviamente en una sala quirúrgica, tienen que colocarle unas dosis superiores. De lo contrario, no les hace efecto la anestesia. Entonces, eso es muy importante mencionar respecto a las etnias, a la mutación genética de ciertas poblaciones. Así como hay ciertas poblaciones que tienen mayor desarrollo en la altura, como por ejemplo algunos grupos étnicos africanos, son sumamente altos. Hay otros grupos étnicos que son sumamente fuertes. Hay grupos en Oceanía que tienen la capacidad pulmonar mucho más desarrollada. Por ejemplo, si nosotros intentamos aguantar la respiración, probablemente aguantemos 1 minuto y medio, los que no estamos acostumbrados. Los que sí están acostumbrados al nado pueden aguantar hasta 3 minutos y medio. Tienen que ir entrenando a su organismo. Pero hay grupos étnicos de ciertas zonas de Oceanía que pueden aguantar hasta 10 minutos bajo el agua. Y esto es una mutación genética, pues, por herencia, ¿no? Porque son personas que desde sus antepasados siempre han vivido y se han dedicado a la pesca. Entonces, ellos desarrollan una capacidad pulmonar muy superior. Entonces, a esto se refiere.
Muy bien. Y la farmacoeconomía es la ciencia que estudia el costo-beneficio de los medicamentos y tecnología médica en cuanto a su desarrollo, fabricación, comercialización en relación a su beneficio sobre los seres humanos, impacto económico y presupuesto estatal. A su vez, combina la economía, bioestadística, epidemiología y análisis de decisiones. Tenemos aquí un gráfico sobre la ingesta del medicamento, porque está la absorción, el metabolismo, la distribución y también la excreción. ¿Dónde creen ustedes que se da el metabolismo de los medicamentos? A ver, los leo. A ver, participen, por favor. El metabolismo de los medicamentos. La pregunta es, ¿dónde se da el metabolismo de los medicamentos? Vamos a ver las respuestas. Bien, vamos a leer sus respuestas. Max indica en el hígado, Rubí en el hígado, Jenny en la sangre, no sé, en la sangre. Franz, hígado, Gladys también hígado, al igual que Merlín. ¿Se indica en la sangre? No. Y Neide en el hígado. Muy bien, la respuesta es en el hígado, por supuesto. El metabolismo se da en el hígado. ¿Y cómo se llama el fenómeno que ocurre en el hígado cuando ingerimos un medicamento? A ver, los leo. El fenómeno que ocurre en el hígado cuando tomamos un medicamento vía oral. Hay un fenómeno que ocurre en el hígado. ¿Cómo se llama? Bien, no.
El proceso que se da en el hígado se conoce como fenómeno del primer paso. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a continuar. Luego tenemos el concepto de farmacognosia, que es la ciencia que estudia el origen de los fármacos, es decir, el estudio de la materia prima o principios activos de origen biológico, vegetal, animal o mineral, que se utilizan para mejorar la salud y el bienestar de los seres vivientes. En otras palabras, son los insumos que tienen un potencial terapéutico. Luego tenemos la farmacocinética, que viene a ser la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los mecanismos de liberación, absorción, distribución, biotransformación y excreción de los medicamentos. Es decir, estudia los procesos a los que es sometido el fármaco por acción del organismo vivo. Tenemos también la farmacodinamia. Es la rama de la farmacología encargada de estudiar las acciones y los efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos, sistemas y su mecanismo de acción bioquímico o molecular. Tenemos aquí un gráfico donde se aprecia la administración. Aquí viene la droga administrada, viene la distribución, viene el metabolismo, ¿no? El metabolismo, la distribución, todo esto lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto la excreción. ¿Qué es la farmacodinamia? Es el efecto del fármaco sobre el organismo. Tenemos ahora el concepto de posología. Este concepto es la clase número 5. La posología es una clase muy bonita, muy interesante. Aquí lo vamos a resumir en 2 líneas. Es el estudio de la cantidad de medicamento que se requiere para poder producir los efectos terapéuticos deseados. ¿Qué quiere decir? A ustedes les voy a explicar cuál es la presentación de los medicamentos, cómo se debe, para conocimientos generales, cómo se debe tomar cierto medicamento, cuáles son las interacciones con otro medicamento. Es una clase muy bonita y muy interesante. Luego tenemos el concepto de prescripción. Es el acto profesional del médico que consiste en recetar o indicar una determinada medicación o cierto tratamiento terapéutico a un paciente con el fin de obtener una mejora en el estado de salud, siguiendo la normativa aplicable. Tenemos aquí un gráfico de una doctora con muchas tabletas. Tenemos ahora el concepto de biodisponibilidad. Tras la administración de un fármaco, los factores que determinan el tiempo en el que éste alcance el sitio de acción y la cantidad del principio activo que se requerirá para lograr el efecto deseado van de la mano de la presentación del fármaco, su vía de administración y las condiciones fisiopatológicas del paciente. La biodisponibilidad nos hace referencia a la fracción de la dosis administrada de un fármaco que se encuentra disponible, ya sea en el sitio de acción o en la circulación sistémica. Esto permite valorar la eficacia e interacción entre los 3 factores antes mencionados y que dependerán asimismo de la absorción, metabolismo y eliminación del medicamento.
Tenemos ahora las vías de administración y aquí les voy a preguntar, ¿qué vías de administración de medicamentos conocen ustedes? Muy bien, tómense su tiempo y me van respondiendo. Quiero ver la participación de todos. ¿Cuáles son las vías de administración de los medicamentos que ustedes conocen? A ver, los leo, por favor. Vayan participando. A ver, voy a ir leyendo sus respuestas. Bien, Evelyn indica vía enteral y parenteral. Dalila, intramuscular y endovenoso. Disney, vía parenteral y oral. Rubí, vía oral y vía parenteral. Sandra, vía oral, intramuscular. Evelyn, enteral se refiere a vía oral, sublingual, rectal y vaginal, hacia la acotación. Stephanie, intramuscular, endovenosa y oral. Marisol indica oral e intravenosa. Seida indica vía cutánea, vía oral. Merlín, vía endovenosa, vía oral, tópica, oftálmica, intramuscular. Franz, intramuscular, parenterales, tópicas, oculares, nasales, rectales y vía inhalatoria. Aurelia indica vía oral. Lian, oral y endovenoso. Jenny, intravenosa, vía oral, rectal, intramuscular. Evelyn, parenteral, vía intradérmica, intramuscular, subcutánea, intravenosa. Muy bien, me han mencionado las vías de administración que ustedes conocen. Bien, me parece excelente que conozcan del tema, que sepan cuáles son las vías de administración. Y ahora lo vamos a ver a detalle. Vías de administración. Podemos clasificar las vías de administración dependiendo de la manera en el que el fármaco llega al sitio de acción. De esta forma, encontramos dos grupos. Las vías de administración que atraviesan las barreras fisiológicas, como por ejemplo la piel o las mucosas, las cuales se denominan mediatas o indirectas. Y las vías de administración inmediatas o directas,
las cuales requieren de un medio que las deposite. Tenemos ahora la vía de administración más común para todos, que es la vía oral. La absorción por medio de esta vía se lleva a cabo en la mucosa estomacal e intestinal mediante difusión pasiva, determinado por la naturaleza química del fármaco, así como las variables condiciones de pH que se presenten en el medio. Así pues, la mucosa gástrica permite una mejor absorción de los ácidos, así como fármacos muy liposolubles, debido a que la gran mayoría de los fármacos son bases, el medio básico, el medio básico intestinal mejora su absorción. A su vez, la gran superficie de absorción, gracias a las vellosidades y a las microvellosidades de la mucosa y la vascularidad de la misma, contribuyen en esta vía. Debido a que el tracto gastrointestinal varía en el pH de acuerdo al nivel en el que éste se encuentre, encontramos tantos medios ácidos como medios básicos. Esto es un factor importante cuando hablamos de la liberación de un fármaco. Es decir, modificará la estructura o el medio de transporte para que éste se libere en el lugar y el pH adecuados para su absorción. Tal es el caso de fármacos liposolubles que requieren un pH básico para su absorción y que por este motivo necesitan atravesar el estómago que tiene un medio ácido, pero sin sufrir modificaciones hacia las porciones más bajas, como por ejemplo el duodeno y el intestino delgado. Como podemos apreciar en la figura, es de una persona que está ingiriendo una cápsula. Tenemos las formas farmacéuticas para la administración oral. Por ejemplo, la cápsula es el fármaco más una cubierta. El comprimido son los más comunes, que es la compresión de un fármaco más excipientes. Tenemos ahora las grajeas, que es un núcleo más una capa de azúcares. Tenemos los jarabes, que son los fármacos más azúcares, más agua. Tenemos las suspensiones. Por ejemplo, son fármacos insolubles o parcialmente solubles en agua. Deben agitarse bien antes de la administración. Tenemos los polvos. Son formas sólidas que deben disolverse en agua para su administración. Les pregunto aquí, ¿cuál de estas presentaciones creen ustedes que se les administra a los niños? A ver, los leo. A ver, sigan contestando. Exacto. Justo la pregunta que venía a continuación es, ¿por qué creen que los jarabes, la suspensión, se le receta a los niños? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué creen ustedes?
A ver, por la dosis, indica Crifer, Rubí para que sea absorbido rápido y cuidar el estómago. Disney indica por su concentración y absorción. Gladys es más fácil de ingerir, porque es más, Jenny indica porque es más fácil, en algunos casos el jarabe es dulce y a los niños les gusta. Lian es más tolerante. Marisol indica por el sabor que tiene y porque es fácil de tolerar. Evelyn tiene dosificación más exacta el jarabe. Mm. Una de las razones principales es el sabor, porque los niños al percibir un sabor, por ejemplo, el comprimir es la pastilla blanquita, que cuando lo colocamos en la lengua nos deja un sabor bastante amargo, un sabor feo. Si nosotros que somos adultos percibimos ese sabor feo, imagínense un niño, con mucho más razón, y tengan por seguro que no va a querer tomarla de nuevo, la siguiente dosis. Por esa razón se le da las grajeas, se le da pues las suspensiones, ¿no? Los jarabes, que tienen un sabor agradable, un sabor dulce. Ese es el motivo. Tenemos la vía bucal o sublingual. La absorción por esta vía se ve beneficiada por una amplia vascularización del epitelio, el cual es aún mayor en la base de la lengua y en la pared interna de las mejillas, y se da principalmente por difusión pasiva. El fármaco será absorbido por la mucosa sublingual, accediendo por las venas maxilares y sublinguales, pasa a las yugulares y por último llega a la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha. Debido a que el pH de la saliva es ácido, la absorción de ácidos débiles y bases muy débiles es mucho mejor y en general las sustancias liposolubles son absorbidas rápidamente. Tenemos la vía sublingual, como mencionaba, es una forma especial de vía oral. Llega a la circulación sistémica a través de la extensa red de vasos venosos y linfáticos de la mucosa sublingual y del tejido mucoso sublingual. En esta zona podemos apreciar a, a los lados del rafe medio el paquete vasculo nervioso de la vena y arteria ranina. Esta zona es ampliamente vascularizada, por esa razón va a llegar rápidamente al torrente sanguíneo y la vía sublingual no va a pasar por el fenómeno del primer paso. Por esa razón, hace efecto la vía sublingual de 3 a 5 minutos, mientras que la vía oral toma aproximadamente 40 minutos. Tenemos la vía rectal. Esta vía se emplea para administrar fármacos que irritan la mucosa gástrica, que se destruyen por el pH o enzimas digestivas, o ya sea por su mal sabor u olor. Su uso también es conveniente en niños o en pacientes inconscientes. El problema de esta vía es que no se puede asegurar una exposición directa y continua con la mucosa, ya que el fármaco suele mezclarse con el contenido rectal. Se pueden utilizar enemas para disminuir estas variaciones. Los supositorios usan vehículos como la gelatina, glicerina o manteca de cacao para no irritar las mucosas, los cuales disminuyen aún más su absorción. Cierta cantidad de fármaco puede sufrir el efecto del primer paso, ya que las venas hemorroidales superiores drenan en el sistema porta. Sin embargo, las hemorroidales medias e inferiores desembocan directo a la vena cava, evitando así el parénquima hepático. Tenemos también la vía respiratoria. Los fármacos administrados por esta vía
son principalmente anestésicos generales, broncodilatadores, antibióticos, corticoides, etc. Su absorción es rápida gracias a la extensa superficie de la mucosa traqueal y bronquial y también la proximidad que existe entre los vasos pulmonares y la mucosa, alcanzando así rápidamente la circulación general y por tanto su efecto se da en todo el organismo. El paso de las sustancias a la corriente circulatoria es primordialmente por difusión simple, a favor del gradiente de presión. Esto es donde hay una mayor presión ejercida por el aire que ingresa a la tráquea, a los bronquios, a los bronquiolos y también a los alveolos, contra la presión existente entre los capilares sanguíneos, teniendo en cuenta que el tamaño de las partículas deberá ser de 1 a 10 micras. La velocidad de absorción dependerá de la concentración de la sustancia en el aire inspirado, la frecuencia respiratoria, la perfusión pulmonar y la solubilidad de estas partículas en la sangre. Estos medicamentos pueden ser de dos tipos: líquidos, que se administran con ayuda de nebulizadores, o partículas sólidas que son aplicadas con aerosoles. Los beneficios de esta vía incluyen absorción casi instantánea, eliminación de las pérdidas por el efecto del primer paso y la aplicación local del fármaco en el sitio de acción buscado para las neumopatías. Tenemos aquí, podemos apreciar una imagen de un paciente aplicándose un broncodilatador. Tenemos aquí las mascarillas que se emplean en los hospitales, cuya finalidad también es que el medicamento por vía inhalatoria ingrese a los alvéolos pulmonares y nos permita eliminar la sibilancia, que es ese sonido a nivel pulmonar. Cuando una persona tiene una crisis asmatiforme, se caracteriza por una sibilancia, por un silbido en el pecho. Bueno, pues estos medicamentos van a ayudar a disminuir esta sibilancia. Tenemos la vía dérmica o cutánea. Debido a las características de las células que componen estas estructuras, la absorción de los fármacos es deficiente y su uso se extiende cuando nuestro interés radica en llevar al principio activo a esta zona específicamente, es decir, cuando el efecto que buscamos es local. Los fármacos liposolubles son los que más fácilmente pueden atravesar esta barrera, gracias a que el transporte se lleva a cabo por difusión simple. De igual forma, ciertas condiciones como la inflamación y el aumento de la vascularidad favorecen la absorción del fármaco. Estos fármacos utilizan vehículos grasos para su aplicación, que se clasifican de acuerdo a su consistencia. Tenemos también la vía conjuntival. La mucosa conjuntival tiene un epitelio ricamente irrigado, por lo que es ideal para la absorción de los fármacos. Cabe mencionar que las soluciones administradas por esta vía deben ser neutras e isotónicas, pues al tener un portal de fácil acceso al sistema nervioso central, puede generar algunas irregularidades nerviosas. La mayoría de las sustancias son utilizadas con finalidad local y se absorben a través de la córnea, por lo que las lesiones o traumatismos corneales aceleran la absorción. Se deben tomar precauciones, ya que puede ocurrir una absorción sistémica y generar efectos indeseados, y mayormente al considerar que evade el efecto del paso por el hígado para su metabolismo.
Tenemos pues la vía intradérmica, donde se van a utilizar dosis pequeñas aplicadas en el interior de la piel. ¿Saben ustedes en qué caso se aplica la vía intradérmica? A ver, los leo. A ver, vayan respondiendo. A ver, Evelyn, para prueba de alergias a penicilinas u otros medicamentos. Muy bien. Griffer prueba de alergias. Y Evelyn se forma una pequeña pápula. Exacto, cuando se coloca un medicamento al que se sospecha que el paciente pueda ser alérgico, si se forma una pápula, quiere decir que el paciente sí es alérgico. Y se coloca esta vía, en esta vía, debido a que en esa zona, en la vía intradérmica, luego hay un gráfico donde lo van a poder apreciar mejor. Esa vía no es muy vascularizada. Entonces, si el paciente es alérgico y lo colocamos en una zona que sí es vascularizada, pues va a llegar al torrente sanguíneo y hay peligro. Pero como esa zona no es rica en vascularización, no hay mayor problema, solo se va a formar una pápula. Tenemos ahora la vía subcutánea. El fármaco se inyecta bajo la piel y se difunde a través del tejido conectivo, penetrando en el torrente sanguíneo. La absorción se da principalmente por difusión simple o a través de poros de la membrana endotelial. Las soluciones administradas por esta vía deben ser neutras e isotónicas para no provocar una irritación, dolor o necrosis. Y su velocidad de absorción es generalmente constante y sostenida, más rápida que la vía oral. El flujo sanguíneo condiciona su absorción, por lo que factores que generen vasodilatación la aumentan, mientras que los que generen vasoconstricción la disminuyen. Como podemos apreciar aquí, la angulación es de 45 grados y llega a la zona del tejido celular subcutáneo. Como podemos apreciar aquí, esta es la epidermis, esta es la dermis, que es altamente vascularizada, y tenemos el tejido celular subcutáneo. Luego viene el músculo. Les pregunto, ¿en qué caso se emplea la vía subcutánea? A ver, los leo. A ver, los leo. ¿En qué casos se emplea la vía subcutánea?
Muy bien. En caso de insulina y en el caso de las vacunas, ¿recuerdan ustedes? Todos nos hemos vacunado o casi todos contra el COVID-19 en diversas presentaciones, por supuesto. Había Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, diversas, y todos nos hemos aplicado, ¿verdad? O casi todos. Y la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 era en esta vía de administración, en la vía subcutánea. Tenemos ahora la vía intramuscular. El líquido se disemina a través del tejido conectivo que se encuentra entre las fibras musculares, por lo que su absorción es más rápida que la vía subcutánea y menos dolorosa. Es ideal para fármacos que no se absorben por vía oral o que pueden modificarse en este medio, así como para aquellos en los que se desea evitar el primer paso hepático. Las principales alteraciones en la velocidad de absorción de las sustancias administradas por esta vía se deben principalmente al flujo y la vascularización, así como de si la solución es acuosa, lo que aumenta la velocidad de absorción, o si es oleosa, la cual permite una absorción más lenta y constante. Aquí les pregunto, ¿saben ustedes en qué cuadrante se aplica la vía intramuscular? Los leo, por favor. A ver, los leo. A ver, Evelyn, esta zona es equivocada. No es en el deltoide está en el brazo. Estamos hablando de la intramuscular en la zona glútea. A ver, vamos a ir leyendo su respuesta. A ver, vamos a leer sus respuestas. Indican, a ver, Alice, cuadrante izquierdo, no. Cuadrante superior externo en la zona glútea, indica Evelyn, muy bien. Merlín, cuadrante superior izquierdo, no, no, no lo podemos decir así. Rubí, superior externo, muy bien. A ver, Gladys, superior externo, está bien. El cuadrante siempre tiene que ser el superior externo, siempre. ¿Y por qué no puede ser en el interior, en el inferior interno o en el superior interno? ¿Por qué creen ustedes que no se puede aplicar ahí la vía intramuscular? ¿Por qué creen ustedes?
A ver, Max, no, esa no es la respuesta. Evelyn, porque puedes chocar con el nervio ciático y lesionar. Sí. Merlin, por el nervio ciático, muy bien. Rubí, porque se ubicó el nervio ciático. Muy bien, muy bien. Claro, porque se lesiona el nervio ciático. ¿Y saben ustedes qué sucede si lesionamos el nervio ciático? ¿Tienen idea ustedes qué puede suceder? A ver, indiquen qué piensan ustedes que sucede si se lesiona, si se lacera el nervio ciático. Evelyn indica parálisis, pero ¿parálisis dónde? Muy bien, a ver, Rubí puede quedar inválido, dice. Ojo. En Merlín hay inmovilidad y dolor de piernas. Sandra, no podrías caminar. Jenny indica que ha escuchado que puede dejarte sin caminar. Muy bien. Fernanda, inmovilidad en la pierna. Lian, inválido. Efectivamente, si se lacera el nervio ciático, el paciente va a tener dificultad para caminar, por supuesto. Y va, según cómo sea el desarrollo de la terapia, según cómo sea la lesión, le puede tomar hasta un año de terapia para volver a caminar con normalidad. Entonces, es importante que ustedes ubiquen bien el cuadrante, si ustedes colocan ampolla, que ubiquen bien el cuadrante superior externo. Una vez que lo ubican, yo siempre le indico a mis pacientes, perdón, le indico a mis alumnos, que se ubiquen en la zona más externa. No pasa nada. No pasa nada si lo colocamos lo más externo posible, porque siempre hay variaciones anatómicas y puede hacer que el nervio ciático en el paciente esté alterada la ruta. Entonces puede ser que esté a la mitad de los cuadrantes. Entonces siempre si nos colocamos los más alejados posibles, es mejor. Ahora, hay una frontera anatómica muy importante. ¿Saben ustedes cuál es? Que debemos tomar de referencia para llegar al cuadrante superior externo y que se debe palpar con el dedo medio. ¿Saben ustedes cuál es esa estructura anatómica? Se debe palpar una zona en específico. Bien, la respuesta es la cresta ilíaca anterosuperior. Es la respuesta. Eso se debe palpar con el dedo medio y extendemos la mano y el dedo pulgar va a llegar automáticamente al cuadrante superior externo. Y en este cuadrante, una vez que esté ubicado, nos vamos a siempre orientar a la zona más alejada posible. Es decir, en la siguiente tenemos, este es el cuadrante superior externo, lo más alejado posible. Por aquí debería ser su punción. Siempre háganlo así. Tenemos ahora también la vía intravenosa. Es la vía más rápida para la administración de un fármaco porque lo deposita directamente al torrente sanguíneo y evita así alteraciones del mismo. Es muy útil en caso de emergencias. La angulación es a 45 grados. Pero aquí hay un error. La angulación es a 25 grados. Y aquí lo podemos determinar. Vía intramuscular, recta a 90 grados, subcutánea es 45, intravenosa es 25. Tenemos la parte de una jeringa, el émbolo, el cilindro y la aguja. Tenemos también la parte de una aguja. Tenemos, por ejemplo, el cuerpo,
que es la porción que penetra al organismo. Solamente debe ingresar 2/3 de la aguja, no debe ingresar más, porque la zona entre el cuerpo y el casquete es la más débil. Quiere decir que si ustedes ingresan hasta acá, a mayor probabilidad de fractura. Luego tenemos el bisel, que puede ser largo, medio o corto. Tenemos, como les decía, el casquete, que es la cubierta de plástico que protege al cuerpo de la contaminación. Cuerpo de la aguja, estamos hablando. Y la base, la parte que conecta al pivote de la jeringa. Tenemos también otras vías que son poco comunes, como la vía intraarterial. Es menos utilizada porque su aplicación resulta más complicada. Es útil en tratamiento de neoplasias, ¿no? Por ejemplo, en los catéteres expuestos que les dejan, ¿verdad? Tenemos ahora la vía intracardíaca. Este medio es utilizado exclusivamente en estados de emergencia, donde es requerida la acción de un fármaco de manera rápida y exclusiva en el corazón, como por ejemplo la aplicación de adrenalina en un paro cardíaco. Tenemos la vía intraperitoneal. La región intraperitoneal ofrece una extensa superficie de absorción por donde las sustancias pasan fácil y rápidamente a la circulación. Su aplicación es limitada, ya que existe un riesgo inherente de perforar un asa intestinal. Esta vía es de aplicación intrahospitalaria. Tenemos la vía intrapleural. Los medicamentos se introducen en la pleura. Es poco utilizada. Principalmente se recurre a esta vía para administrar enzimas proteolíticas o antibióticos. La vía intraarticular consiste en la inyección de fármacos dentro de las articulaciones, de modo que las sustancias entran en contacto con la serosa, como en el caso de una articulación infectada o inflamada. También en los pacientes que tienen dolor en la rodilla, subir escaleras, se le coloca el ácido hialurónico y es esta aplicación la vía intraarticular. Tenemos aquí algunas curiosidades, como por ejemplo, el primer medicamento producido a nivel industrial fue la aspirina en el año 1899. La aspirina fue utilizada principalmente como analgésico para el alivio del dolor de cabeza, hasta la década de los 80, en la que después de varios años de ensayos clínicos y otros estudios se estableció también su eficacia como agente anticoagulante o antiagregante plaquetario, reduciendo el riesgo de enfermedades de coagulación de la sangre. Este último efecto ha provocado que en la actualidad la aspirina siga siendo un fármaco de muy alta demanda. En el año 1950, la aspirina entra en el libro de récord Guinness por llegar a ser el analgésico más vendido de la historia. En los Estados Unidos es el país que produce y vende más medicamentos. Sigue siendo en la actualidad este país el que tiene el mercado más fuerte de productos farmacéuticos, con un volumen de facturación superior a los que ingresan de forma conjunta en los 10 países productores principales de la lista. Tenemos algunas curiosidades. Por ejemplo, la palabra fármaco deriva del griego fármakon, que significa remedio, cura, pero también significa veneno. Y es que la técnica de curar o aliviar enfermedades mediante diversas sustancias de origen animal, vegetal o mineral tiene ya miles de años. Los estudios de farmacia son el resultado de esos miles de años de experimentos e investigaciones que han generado también muchas anécdotas y curiosidades de los medicamentos. ¿Existe algún medicamento inocuo? No, la respuesta es ninguno. De hecho, si fuera inocuo, dejaría de ser un medicamento. Y esto es debido a que todos los medicamentos tienen un efecto colateral y un efecto adverso. ¿Cuál es el medicamento más antiguo? Aunque ya hemos dicho que el uso de sustancias con fines terapéuticas, especialmente hierbas, data de miles de años de antigüedad, el primer fármaco reconocido como tal tiene 120 años y es justamente la aspirina. Y se dice que cada segundo se consumen 2.500 aspirinas en todo el mundo. ¿Y cuál es el medicamento más caro? Este récord lo ostenta el Soliris, que es un fármaco para el tratamiento de una enfermedad rara y crónica llamada hemoglobinuria paroxística nocturna y que destruye los glóbulos rojos.
Afortunadamente, se trata de una enfermedad muy poco habitual, porque el tratamiento cuesta 240.000 euros cada año. Imagínense esa cantidad de dinero. ¿Y cuál es el medicamento más adictivo? Son muchos los fármacos que provocan adicción, pero la palma se la llevan los opioides por sus efectos calmantes. Estos medicamentos se fabrican a partir del látex de la planta adormidera. ¿Y cuál es el fármaco más tóxico? Este viene a ser la toxina botulínica, que es un poderoso paralizante muscular que se extrae de la bacteria Clostridium botulinum, más conocida como Botox. Esa toxina se conoce por su uso en tratamientos estéticos, pero tiene otros muchos usos en diversas patologías oculares, psiquiátricas y neuronales. Y como les mencionaba hace un momento, la aspirina es el medicamento más consumido y puede consumirse sin receta, por lo cual la venden libremente en las denominadas pharmacy en los Estados Unidos y acá también es libre, se vende sin receta. Eh, como les mencionaba, las vacunas del COVID-19 que nos han aplicado la mayoría, se aplicaba por qué vía, ¿recuerdan ustedes? ¿Cuál es la vía de administración? ¿Recuerdan ustedes? Muy bien, la vía subcutánea. Perfecto. Esa es la vía de administración. ¿Y cuál es la vía de administración en los casos de prueba de alergia? ¿Cuál es la angulación en la vía de en la vía intramuscular? ¿Cuál es la angulación? No, la vía intramuscular es 90 grados. Muy bien, Stephanie. La vía intramuscular es a 90 grados. ¿Y recuerdan ustedes en qué proporción tiene que introducirse la aguja? ¿Cuántos tercios? ¿Recuerdan ustedes? Era 2 tercios, ¿verdad? Muy bien. Bien, alumnos, ha sido un gusto poder dictarles la clase. Sé que es un día festivo, ya muchos tal vez están a punto de salir a sus reuniones de Halloween o de la música criolla, siempre hay que tenerlo nuestro presente. Ha sido un gusto poder brindarles la clase y le doy pase al coordinador. Conmigo será hasta el día sábado. Gracias.